Estados Unidos certificó a México en el acuerdo migratorio en los primeros 45 días de medidas que se tomaron desde el pasado 7 de junio. Usted recordará cuando Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a México. Es la primera evaluación, la siguiente en 45 días, pero en cualquier caso lo que parece claro es que el modelo va a continuar, va hacia adelante y la pregunta sobre todo ¿es sostenible? ¿Es sostenible este modelo, las medidas que ha tomado México para controlar los flujos migratorios? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debata. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos rápido a ver estos datos y arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El gobierno mexicano recibió el visto bueno de Estados Unidos por reducir el flujo migratorio en los últimos 45 días con el despliegue de la Guardia Nacional y la aplicación rigurosa de leyes migratorias. México incrementó el control de la entrada de personas por la frontera sur del país y también reforzó la presencia entre la línea limítrofe con Estados Unidos para evitar el trasiego irregular de personas hacia ese país. El canciller Marcelo Ebrard se reunió en privado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al que le presentó un balance de los últimos 45 días en un informe que recuerda el viejo mecanismo de la certificación antidroga establecido por Estados Unidos entre 1986 y 2002. Las medidas tomadas contemplan el despliegue de más de 25,000 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para contener la migración. Esta estrategia continuará en los próximos 45 días hasta consolidar una tendencia a la baja en el flujo migratorio. Posiciones. 1. Ebrard informó a Pompeo que el 7 de junio el número de personas que habían llegado a Estados Unidos eran 3.980 por día y el 13 de julio 2.652 personas diarias. 2. El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur también ha reducido el ingreso formal de extranjeros. Según Gobernación, las entradas oficiales registradas por Chiapas, principalmente de guatemaltecos, pasaron de 844.916 entre enero y mayo del año pasado a 658.557 en el mismo periodo de este año, lo que significa un descenso del 28%. 3. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, recordó que el país ha luchado durante más de 60 años por el derecho a la migración. Siempre me he opuesto a la contradicción entre las apariencias diplomáticas que enseñan el músculo para disfrazar la dependencia creciente de nuestro gobierno por debajo del agua, expresó. ¿Cuál es el panorama? ¿Es este un nuevo modelo de política migratoria? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy se cumplen en efecto los 45 días y México ha sido certificado favorablemente en esta primera reválida. Habrá otra en 45 días, pero en cualquier caso el modelo va para adelante, continúa y queremos abrir con esta pregunta este debate de hoy con la senadora Alejandra Reynoso. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad tenerte. Hola José, muy buenas tardes. Pues un día importante y la pregunta que no la dije hace un momento es, a ver, ¿y este modelo puede ser sostenible? Me acompaña también Jorge Alcobín. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias, Pepe. Consultor y analista. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y abro directo con el tema porque creo que el punto hoy es, ya nos dimos cuenta de que esto va para adelante, el modelo continúa, lo han reconocido ambos gobiernos. Pues a ver, ¿Es sostenible? Yo lo veo muy complicado porque hemos preguntado cuánto está costando y no hay una cifra que nos puedan dar cuánto cuesta movilizar tantos elementos de la Guardia Nacional. A ver, recuérdame, 25,000. Hablan de 25,000 tanto en frontera sur como en frontera norte, ¿no? Y en toda la ruta prácticamente. ¿Cuánto está costando a quienes se les está dando desde enero ya las atenciones en México en tanto reciben su respuesta de asilo? ¿Cuánto nos está costando los albergues? ¿Y cuánto está costando a los estados fronterizos, que ya dijo el de Coahuila, ¿no? La semana pasada, ya no puedo atender más? ¿Por qué? Porque evidentemente ocupan servicios básicos que los otorgue el municipio. Entonces, eso no se ha cuantificado. Y las estadísticas son muy claras, como el repunte en el 2019
de centroamericanos que no fueron retenidos en determinado momento, o el número de retenciones del Instituto Nacional de Migración cayó considerablemente comparado con los últimos 10 años. ¿Esto se los pidieron a quién? ¿A Relaciones Exteriores? ¿Al canciller? ¿Las cifras? O sea, ¿cuánto cuesta? ¿Quién se Sí, lo está claro. pidiendo? No, lo hemos pedido en el Senado, en la permanente, en comisiones, y no hay quien nos dé la información. Incluso se ha pedido la comparecencia del propio secretario de Seguridad, 3 veces negada. A ver, ¿podría decirse que en términos legislativos están a ciegas? Un tanto sí. Por supuesto, porque sabemos lo que investigamos a través de organizaciones civiles, de colegios, de analistas, hasta de los medios, bueno, hasta de qué declara Trump para saber qué está pasando en México, ¿no? O sea, curioso, pero es la realidad. Jorge, los legisladores no han tenido acceso, dice la senadora Reynoso, a información sobre el costo de esta operación, que básicamente ha implicado pues nada menos que el despliegue de la Guardia Nacional, 25,000 soldados, y fortalecer o reforzar las leyes migratorias. Y ayer, domingo, en la Cancillería, la reunión en la que se anuncia, digamos, la certificación, si me permiten usar esa palabra, otros dicen la aprobación del primer examen, en fin, se da en una reunión privada, en la que tampoco tienen absolutamente nada de participación los espacios legislativos. ¿Qué te parece? Es lamentable que la oposición esté secuestrada, y no solamente la oposición, sino también todos los ciudadanos en este país que no tenemos acceso a los datos oficiales por parte del gobierno. Hoy hemos rendido un nuevo examen, pero lamentablemente, también como tú lo has señalado, Pepe, ¿este acuerdo será perdurable en el tiempo? Me parece que no, porque depende del humor de dos gobernantes que en el caso de Estados Unidos dependerá si sube o baja en las encuestas de cara del 2020, dependerá cómo moldea su política migratoria. Y en el caso mexicano tenemos un presidente que, dependiendo si aumenta o baja su popularidad, tomará determinadas acciones. Déjame decirte algo, Pepe, que tenemos una sucursal del gobierno también ahí en Estados Unidos, que es, yo también tengo mis propios datos. Y aquí lo voy a decir muy claramente. De acuerdo a estudios recientes del Pew Research, se establece que la migración ilegal en Estados Unidos del año 2007 fue de 12.2 millones de personas de manera ilegal en Estados Unidos. Al año 2017, 10 años después, fue de 10.5 millones. Esto no es un problema tan grave como lo pinta Donald Trump. Más bien, es un problema de cara a la elección del 2020 y poder lograr lo que él quiere, su reelección. Pero también tenemos que entender algo. Aquí hay un problema de fondo. Mientras en México haya pobreza, corrupción y sobre todo impunidad, y Estados Unidos sea un país no solamente de recepción de estos migrantes, justamente logrando un aprovechamiento económico, sino también enviándonos armas, que fue otro de los temas que se tocó ayer en esta agenda, me parece que los problemas no tienen solución, porque lo que se tiene que entender es que los problemas son de una solución integral, de una solución regional. Y basta de lo que se dice en este país, que la mejor política exterior es la política interior. La mejor política es la política que integra a la región. Ahora, hay que reconocer, y eso yo creo que no está de más, que en medio de las críticas que ha sufrido este nuevo modelo, no sé si incluso puede llamarse nuevo modelo, pero esta estrategia migratoria, lo que se ha hecho en 45 días sí ha sido bastante impactante, ¿no? A ver, algunos datos que yo traigo. En Estados Unidos, 534,000 detenciones en la frontera. En México, 106,000. Reducción, dijo Marcelo Ebrard ayer, del flujo migratorio, 36%. Yo sé que sin costos es difícil saber incluso, claro, digamos, el peso del esfuerzo. A ver, pero ¿cómo lo valoras y qué tanto te parece que estos datos que nos permiten salir aprobados, digamos, son costeables? El problema es que intentamos ver la solución, entre comillas, de este conflicto, de este problema, a partir de ahora, pero poco se analiza el origen del problema. Y mira, aquí están las estadísticas del 98 al 19. El número de
migrantes indocumentados centroamericanos retenidos por el Instituto Nacional de Migración. Y cuando tú ves qué sucedió en el 19, pues hombre, en el 19 la retención fue menor que en el 98. Es decir, esta política de que bienvenidos porque aquí va a haber visas de trabajo, bienvenidos porque México es un país... La de los primeros meses del gobierno de López Obrador. Exactamente. Y que incluso el 1 de diciembre anuncia un plan de desarrollo con Centroamérica, con los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, que yo no creo que en 45 días crezcan los arbolitos que plantaron el fin de semana para decir que en 45 días se resuelve el problema. Entonces, a la pregunta, ¿esto será permanente? Sí, en 45 días no va a haber maderas y frutas de esos árboles. O sea, la solución no es así y los costos irán incrementando. ¿Por qué? Pues porque hay que tramitar el número de solicitudes de asilo en México. También se recibieron 37,000 hasta junio, hasta el 30 de junio. 37,000 solicitudes hasta junio. Así es, y se han resuelto 4,000. O sea que traes un déficit todavía Hay de unas rezago. 33,000 solicitudes de asilo. Y esa gente está en el sur. A ver, y pueden, a ver, ¿y en cuánto tiempo México responde a estas solicitudes? No menos de 45 días. ¿Y puede extenderse hasta 6 meses, lo mismo que en Estados Unidos, puede resolverle en 40 o hasta 6 meses una solicitud de asilo. Entonces, hay que atender a los solicitantes en México de refugio y a los solicitantes de asilo en Estados Unidos en México, ¿no? O sea, traemos una población que aunque ellos dicen que son 10,000, sí, 10,000 los que a partir de enero empezaron a enviar y que fueran atendidos en México, pero no están considerando los 37,000 solicitudes del sur. O sea, 37,000 solicitudes en el sur y cerca de 22,000 en el norte. Va a llegar, así es. Con lo cual son cerca de 50,000 personas que pueden estar en este país hasta 6 meses o más. Y eso es lo documentado, porque toda la inmigración que no pasó por el proceso de solicitud, que es una población flotante, ahí está también, y que son mucho más que los que solicitaron. Déjame rapidísimo un Claro corte que comercial que me están pidiendo y regresamos para ver cuáles son las medidas que acompañan, como habían prometido, y recordaba la senadora hace un momento, de desarrollo, sobre todo en Centroamérica. ¿Qué se dijo ayer en la reunión de Pompeo? Regresando del tema del día, el cumplimiento de los 45 días del acuerdo migratorio y la certificación primera que ha dado Estados Unidos a México, habrá otra en 45 días. Y antes de irnos al corte, veíamos, Jorge Aljovín, algunos datos sobre el incremento de detenciones en efecto en la mayor parte de la policía fronteriza norteamericana. Yo decía, eran 534,000 versus una disminución en el caso mexicano, detenciones de parte del Instituto Nacional de Migración, alrededor de 100,000, a pesar de que el canciller dice que desde los últimos 45 días se han incrementado en 36% el flujo migratorio. Justamente que creo que en este punto lo importante es la permanencia de una política pública. Hoy que tenemos una inversión, si lo tomamos en términos económicos, una inversión de alto riesgo porque no hay un retorno ni una perdurabilidad de esta política pública que es la Guardia Nacional. Hoy estamos simplemente cumpliendo un examen, rindiendo cada día, cada mes, cada 45 días, rindiéndole cuentas al gobierno de Estados Unidos. Y es aquí como sucede en México, para que la gente lo entienda en su casa. Cada vez que hay una inspección judicial en los tribunales, cada vez que hay una inspección en un hospital, ¿qué hace inmediatamente el personal del hospital? Pone todo en regla y trata de limpiar hasta el último rincón. Pero ¿qué pasa cuando ese hospital se deja con funcionamiento en el tiempo y no tiene una permanencia, no hay instituciones y no hay lo verdaderamente importante? Tenemos una ley de asilo en Estados Unidos que fue aprobada en 1980 y que tiene 2 acuerdos, que es el Acuerdo Juárez y por el otro lado la Ley de Protección contra la Tortura. ¿Qué hace Donald Trump dentro de esta lógica del gobierno de Estados Unidos? Es interpretar esta ley, retirarse de estos acuerdos y tratar de llenar esos vacíos que en Estados Unidos se llaman los loopholes, y justamente tenemos la imposibilidad de tener políticas de largo plazo. Entonces yo no estoy viendo una Cancillería que esté preocupado por eso, o sobre todo por el retorno también de estos migrantes.
Se ha hablado muchas veces el problema familiar que hay de eso, cuánto cuesta traer a los migrantes y cómo los reinsertamos. Y aquí nada más me gustaría hacer un paralelo, porque aquí es importante hablarle a la gente que los populismos de derecha y de izquierda son igualmente preocupantes. Por un lado, nos escandalizamos de Estados Unidos cuando se habla de migración ilegal, cuando hablamos de las políticas de Donald Trump de combatir la migración ilegal. Recorte de ayuda a los países centroamericanos en 370 millones de dólares. Luego retiro de acuerdos comerciales por parte de Estados Unidos, que hablabas tú. Y ahora comparemos en este mundo imaginario que se llama México. Adopta medidas migratorias exteriores, siendo el policía del mundo, siguiendo estas políticas. Recorta ayuda a diversos programas de los migrantes. ¿Esto qué quiere decir? Justamente recorte de este cinturón de la austeridad. Y por otro lado tenemos cancelación de acuerdos comerciales también aquí, que no se respetan y que son la cancelación de contratos. ¿Cómo queremos una integración económica si el día de mañana estamos en el mismo paralelo? Ahora, por lo pronto, tratando de ir, digamos, armando este rompecabezas, Sí. Por un lado, tenemos que en efecto buena parte de los resultados que hoy ofrece México tienen que ver con el despliegue de la Guardia Nacional. Sin duda. Sin que eso constituya una política pública, en efecto, sino una, digamos, una medida Así es. para detener o para controlar los flujos. Junto con eso traes una política de austeridad que le pega a las instituciones de migración y al mismo tiempo bastante información confusa, me parece poco accesible, en algunos puntos incluso se contradicen los informes sobre el apoyo que pudiera haber para ese plan de rescate a Centroamérica para atacar, ese sí sería política pública, las causas de fondo. Fíjate que aquí hay varios puntos. Primero, efectivamente, el presupuesto en el PEF, Instituto Nacional de Migración, 2018, 1.731 millones, 2019, 1.330, 400 millones menos. 400 menos en el Instituto Nacional de Migración. Así es. Ahora, ¿cuánto el donativo que se le da a Honduras, solamente a Honduras, en este plan de desarrollo, la inversión que prometen es de 600 millones de pesos? Es decir, el doble de lo que le quitaron, ¿no? 600 millones. Sí, 594. Honduras. En este plan, en la inversión que hace México con Centroamérica. Segundo dato, o sea, aquí ya de entrada, tan solo en un dato, ya salimos perdiendo, ¿no? Ahora, el debilitamiento del presupuesto para las instituciones Claro. de migración mexicanas, fortalecimiento Así del es, para la presupuesto inversión. para inversiones en Centroamérica, Así es. particularmente en Honduras. Segundo, yo y lo pregunté al canciller, porque lo preguntaba y nadie me sabía dar razón. ¿Cuál era la diferencia entre el plan de la Alianza por la Prosperidad y el plan de desarrollo regional? Que se firmó en el 2014 por Barack Obama. Las razones, el incremento al número de menores no acompañados migrantes, el incremento y que las cifras te lo dicen. 2014 lo mismo, o sea, Centroamérica había un desborde también, y entonces con la CEPAL, con los organismos, exactamente lo mismo. Y ahora le pregunté yo al canciller, ¿cuál es la diferencia? O sea, quiero entender por qué sí va a funcionar y el plan Alianza por la Prosperidad no. Bueno, es que el plan de Alianza por la Prosperidad tenía mucho burocratismo, ¿no? O sea, y entonces no es revisión, ¿no? O sea, es como chequera en blanco. O segundo, pues porque además, si bien se aprobó en el 2014, 2015 se implementa en el 2016, solo en un año Estados Unidos le asigna pues 5 veces más que el presupuesto que le asignó México ahora, solo en el 2016. ¿Y qué sucede? Que en el 2017 entra el nuevo gobierno y entonces pues ya no le invirtió al plan de la Alianza por la Prosperidad y ahí quedó. Entonces, un año después, 2018, México dijo, no, vamos a lanzar un plan de desarrollo que es lo mismito. La única diferencia, creo yo, es que no hay reglas en este plan de desarrollo regional, a diferencia de... O sea, no hay reglas de cómo operarlo. Claro. Pero además las cifras, ¿te parecen Porque claras? además Estados Unidos, y lo sabemos, son súper estrictos. Cuando sueltan un recurso, están inspeccionando que el recurso se aplique. Lo mismo cuestioné qué pasó con el Plan Mérida, ¿no? Con la iniciativa Mérida, que era un tema de seguridad, de cooperación y demás. Era muy burocrático el proceso también, ¿no? Y era muy complicado. Entonces,
pues qué es lo que no les gustan los procesos y creo que nos está llevando a complicaciones estructurales e institucionales mayores. Pero a ver, ¿a ustedes les queda claro cuál es la cantidad de recursos que se van a dar a Centroamérica? A mí no me queda muy claro. ¿Cuánto es lo que han dicho o han sostenido el gobierno de Estados Unidos y cuánto es lo que han dicho y han sostenido? No, Estados Unidos no ha dicho, no ha las soltado un autoridades peso. mexicanas? No ha soltado un peso, está claro. A mí lo único que me queda claro que es un catálogo de buenas intenciones claro, para cumplir con el acuerdo que se firmó el día 7 de junio. Pero también hemos aprendido a leer las señales, cómo querer integrar a Estados Unidos a un desarrollo, a una zona de integración económica, cuando Estados Unidos ha dado claras muestras de apenas llega Donald Trump al poder y sale del Tratado Transpacífico, el TPP. Del Pacto Global de Migración. Pacto Global de Migración. Sale también del Pacto del Calentamiento Global. Por otro lado, también hoy no hemos leído las señales, tenemos una globalización sin Estados Unidos. Solamente tomemos algunos datos. El día 28 de junio se firma un tratado entre la Unión Europea y Mercosur y no está Estados Unidos. Por otro lado, tenemos un pacto de países africanos que se firma durante el mes de junio. También tenemos una nueva zona de integración económica entre China y la India, sin tomar en cuenta Estados Unidos. Entonces, ¿qué esperamos el día de mañana? ¿Que Estados Unidos se integre a esta zona, a esta zona económica? Me parece que no. Y entonces yo nada más revisaría algunas cifras que el gobierno mexicano no ha visto. ¿Qué sucede realmente aquí? Cuando no se atacan los problemas de origen, que son la pobreza, la corrupción, el tráfico de armas, la gente no tiene otra escapatoria que buscar mejores posibilidades de vida. Muchos dirán que es simplemente por la pobreza, pero también es por la violencia, es la inseguridad que hay en estos países. Yo solamente te doy un dato, Pepe. El mercado negro de armas entre México y Estados Unidos es de $100 millones. Entran al año 213,000 armas a este país de manera ilegal. Si tomamos en cuenta los datos de Estados Unidos, cada habitante tiene un arma por cada arma ilegal que entra a este país. Entonces, ¿cómo queremos resolver algo si no estamos atacando el fondo del asunto? Y sobre todo, también lo sabe la senadora, su estado está atacado y cada vez más por la violencia y el narcotráfico. Bueno, y ahí están los números. Voy a tener que hacer una pausa, pero los dejo sobre la mesa. Los recuerdo, tú los pusiste, 37,000 solicitudes de asilo en 2019, más las que han devuelto de Estados Unidos. Y ahí, con lo que regreso es preguntando, a ver, ¿y vamos a aguantar las instituciones migratorias a pesar de la reducción? $1 millón tiene la Comar para dar batalla a todo eso. Vamos analizando. Estamos analizando la primera certificación de Estados Unidos a México en el tema migratorio. Estamos hablando con la senadora Alejandra Reynoso, con Jorge Aljovín, consultor, y me quedé contigo. Lo que tenemos hoy, en términos reales, es un reto enorme. Las cifras son reveladoras, 37,000 solicitudes de asilo en 2019, se han resuelto, decías tú, cerca de 3,000, pero traes una reducción importantísima de presupuesto por la política de austeridad a las instituciones de migración, particularmente a la Comar, $1 millón, o sea, 20 millones de pesos es todo lo que cuenta para, además de la ayuda, me parece que de la ONU, que está pagando hasta los sueldos de los abogados que ahí trabajan. ¿Cuánto puedes aguantar eso? A ver, yo creo que la estructura institucional que tenemos actualmente no aguanta. O sea, se requiere un rediseño de la estructura institucional. Se requiere un rediseño y que incluso yo lo venía diciendo desde el momento en que empieza a trabajarse este pacto global por una migración segura, ordenada y regular, que tardó 1 año en el diálogo, que bien lo decía Jorge, Estados Unidos fue el primero en decir, no, a esto no le entró. ¿Por qué? Pues porque tratar bien y que además es un tema global, o sea, hay que entender también eso. Y entonces, lejos de fortalecer y el hacer una estructura acorde a nuestros compromisos con el pacto, pues pareciera que fue reversa, ¿no? Menos presupuesto, menos elementos, menos estructura, y yo creo que el diseño que tenemos actualmente ya no da. O sea, yo lo comentaba contigo, el tema que tenemos ahorita con Estados Unidos, que es un tema de política interior,
de política interna de decisiones en el Instituto Nacional de Migración, que dependen de la Secretaría de Gobernación, trajo un conflicto de política exterior y económico. O sea, tú primero despliega la guardia y luego averiguas qué vas a hacer con las consecuencias. No ¿Es así, Jorge? Y además... ¿Coincides? Coincido totalmente, y además marcado por una campaña electoral de Donald Trump que no va a permitir el día de mañana tener una política de largo alcance. Lo que él está buscando es obtener su reelección y luego tirar a América Latina al patio trasero donde siempre ha estado para Donald Trump. Y esto ha sido ejemplificador porque ha tomado más de 20 medidas durante su gobierno, entre órdenes ejecutivas, memorándums, etcétera, justamente tratando de detener este tipo de migración, pero también habrá que decirlo a la gente. No solamente es un tema de abrir la caja de Pandora y sacar los peores males de nuestra sociedad, que es la xenofobia, el odio o el escepticismo contra lo diferente. Aquí lo importante es tomar en cuenta cuáles serán las consecuencias de una migración que no sea regular, ordenada y segura. ¿Por qué? Porque el día de mañana estamos hablando no solamente de un éxodo de Centroamérica, también tenemos a 3 millones de venezolanos que ya han iniciado el éxodo de su país y que tarde o temprano llegarán también aquí a México en una cantidad mayor. Bueno, a ver, no, dense una vuelta por las calles de Versalles, van a ver cuántos venezolanos justamente están tratando de buscar asilo en Estados Unidos. Y tú lo decías hace un momento, justo antes de que se cumplieran los 45 días, ya el gobierno estadounidense había generado la aprobación de nuevas normatividades en materia de asilo. Así es. Que yo no sé si ustedes cómo lo juzguen, pero en la práctica, decía Muñoz Ledo, esto nos convierte en tercer país seguro. ¿Es cierto? ¿Coinciden con Muñoz Ledo? El gobierno dice que no, que incluso el cumplir con con las metas del 45 días alejó el que se tuviera que poner sobre la mesa el tema del país seguro. Es que en algo que sí hemos sido tajante y creo que ha habido coincidencia de todas las fracciones parlamentarias es no aceptaremos que México sea un tercer país seguro porque ese tema sí pasa por el Senado, sí pasa por el Poder Legislativo. A ver, no es país seguro en términos legales. Legales, en los hechos lo es. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque lo que veíamos, a ver, los que ya están esperando en México su solución a la solicitud, pues ya hay, si eran 18,000, ahorita son 20,000 solo en tres ciudades, no en toda la frontera, que esa es la diferencia. La otra es que en Guatemala están presionando para que antes de que concluya el actual gobierno autoricen ser tercer país seguro y que la elección es en 15 días. El 11 de agosto. El 11 de agosto. Y el presidente saliente pues trae como que las ganas y el apoyo de Estados Unidos para querer hacer eso, ¿no? Y que evidentemente así va, no solamente es México, lo que decía Jorge hace un rato, es América Latina. Bueno, a ver, pero si sus leyes están diciendo, oigan, para buscar asilo aquí tienen que haberlo previamente haberlo pedido en un tercer país y además no haber sido rechazado por en la práctica, ¿somos o no somos? Somos un tercer país seguro. Aquí aplica un gatopardismo total. Esto es, cambia todo para que todo siga igual. Y al final del día aquí, ¿qué está haciendo México? Lo único que falta para que se cumplan los acuerdos del Estatuto de Refugiados de 1951 es no solamente que las personas esperen su respuesta a su solicitud de asilo en un tercer país seguro, sino también que se le tienen que entregar todas las condiciones necesarias para que puedan cumplir con salud, con vivienda, con educación, y estamos en condiciones de dar eso. Regreso a preguntarte justo tu reacción. Déjame un corte comercial que me están pidiendo, a ver si estás o no de acuerdo. Regreso en Opiniones Encontradas. ¿Es sostenible la política migratoria que hemos pactado con Estados Unidos, el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense desde el pasado 7 de junio? Me quedé contigo, la senadora Alejandra Reynoso, y te preguntaría, la verdad es que uno recuerda el caso de Turquía, 2016, pacta país seguro, recibe una cantidad muy fuerte de presupuesto de parte de la Unión Europea para poder sostener la política de asilo de todos los migrantes árabes que ellos contuvieron para que no llegaran a Europa. En el caso mexicano, ni ha habido ese apoyo,
Ni ha habido cambios legales de aceptar el país seguro, aunque en la práctica estamos haciendo cosas muy similares. Y a ver, yo creo que independientemente del ser o no, y que esperemos no serlo formalmente, el tercer país seguro, yo lo he dicho, a ver, la migración en México ocupa no solamente verlo desde el tema federal, porque es un tema federal con un impacto local. Porque, y que eso lo he mencionado, tiene que ir acompañado de recursos. Ha habido iniciativas, oye, las ciudades fronteras ocupan presupuesto de las participaciones federales, porque finalmente la demanda inmediata es en el municipio. Claro, ahí es donde y lo están mismo, demanda. y tenemos que ser congruentes, porque luego ¿qué pasa con nuestros connacionales en Estados Unidos, con las entidades con un alto índice de intensidad migratoria, como lo es, por ejemplo, mi estado, y que ocupan tener representaciones en Estados Unidos y que no tampoco tienen el presupuesto suficiente? Yo digo, ahí está una iniciativa muy interesante, porque sí creo que no puede dejarse de desatender la federación, pero la atención directa la da el municipio y, como yo le he dicho, tiene que ir con bendiciones, o sea, con recurso, sí, no claro. solamente con buenas intenciones. Es algo que no ha llegado, Jorge. Lamentablemente no ha llegado y, como dice la senadora, efectivamente es un problema no solamente cuantitativo, sino también cualitativo, y que debe tener una palabra fundamental, que es integración. Integración de estas personas que llegan a un mundo diferente, y también por parte de nuestro pueblo de poder entender cómo insertar a estas personas en la sociedad. A ver, integración dices tú, pero hace un momento Alejandra comentaba, pues si no se quieren integrar, su objetivo es llegar a Estados Unidos. Trabajar en ¿Cómo hace una política pública así? Porque tienes que dar, en tanto estén, así sean 6 meses, tienes que integrarlos a la sociedad, y también hay que trabajar con la sociedad, porque no solamente es que llegue el inmigrante, es el que la sociedad lo haga parte de la sociedad. Y yo diría que es muy complicado lograr esto. ¿Saben por qué? Porque cuando leemos las 18.222 palabras que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, ¿saben cuánto encontramos las palabras ciencia y tecnología? 5 veces. Innovación, imagínense cuántas. 1 vez. Robótica, 1 vez. Inteligencia artificial, 1 vez. ¿Cómo queremos integrarnos en el mundo? ¿Cómo nos queremos desarrollar si no estamos siguiendo este camino de la globalización? Simplemente lo estamos haciendo con honestidad, pero lo que falta a la honestidad es ponerle recursos, inteligencia e innovación. Ya me voy Sin y duda. te diría, aprovechando el tema globalización, es un tema global, un problema global, la migración. Así es. ¿Qué es lo que, así en 3 palabras, necesita México? Los próximos tiempos. Una nueva arquitectura institucional para atender el fenómeno migratorio. No la tenemos. Es obsoleto lo que está ahora. Nos lanzamos a hacer el control migratorio de los flujos. Sin tener la institución que soporte, ni siquiera la planeación, pues, ¿no? Porque yo ya no sé quién dirige la Guardia Nacional en la frontera sur, si el canciller o el comandante. Pues ahí queda el tema, vamos a darle seguimiento. Muchas gracias a la senadora Alejandra Reynoso, muchas gracias, un placer de verdad haberte tenido. Muchas gracias también a Jorge Aljovín, consultor, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy aquí. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado, por haber...